Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Peruana de Patología Clínica y en especial a la doctora Carolina Cacho que me hayan dado la oportunidad de estar ahí con ustedes en este Congreso Nacional e Internacional. Para mí siempre es un gusto poder colaborar con América Latina y en especial con un país al que le tengo tanto cariño como es Perú. Además, me han dicho que hable de algo que realmente creo que es interesante, y es el aporte que han tenido las pruebas moleculares al diagnóstico de la tuberculosis, porque estas pruebas moleculares han revolucionado en los últimos 10 años lo que era el diagnóstico de esta enfermedad, cuyos parámetros seguían siendo la osciloscopía y cultivo durante más de 100 años. Los avances han venido fundamentalmente, todos conocemos, del Ginesper y otras pruebas moleculares rápidas que son mucho más sensibles para poder detectar más tuberculosis y que además tienen capacidad de detectar resistencia a los fármacos esenciales en muy pocas horas. Por lo tanto, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, debe ser la prioridad en todos los pacientes que tengan tuberculosis presuntiva, que son aquellos que tienen síntomas o signos sugestivos de la tuberculosis. Y por supuesto, descartar por completo la vaciloscopía porque es poco sensible, como vamos a ir viendo. De tal manera que cuando ya analizamos el diagnóstico microbiológico, hay que poner la palabra barra molecular, porque creo que van de la mano y porque tienen la auténtica prioridad, tanto de la tuberculosis como de la tuberculosis drogoresistente. Y como vemos ahí, ha desplazado por completo a todos los demás, como la vaciloscopía, el TB-LAN, que veremos un poquito ahora en las últimas recomendaciones de la OMS, el cultivo, la identificación y las pruebas de sensibilidad. En esta presentación, por lo tanto, nos vamos a ceñir a lo que serían las PMR que yo le llamo, que es las pruebas moleculares rápidas, que en inglés se le llama NAAT, que saben ustedes que es test de amplificación de ácidos nucleicos. En estas pruebas moleculares rápidas son, y han dejado muy bien claro la Organización Mundial de la Salud de hace más de 4 años, deben ser la prioridad y siempre además que sean algo importante, automatizados y de baja complejidad fundamentalmente. También hay algunos de moderada complejidad, pero hay que dar prioridad a los de baja complejidad. Y es sobre todo para la detección, como he comentado, de la tuberculosis con resistencia a fármacos. Y esto es lo que ha resaltado hace tan solo unos 5 o 6 meses este módulo 3 de la Organización Mundial de la Salud, publicado este año, sobre el diagnóstico rápido de la detección para la detección de la tuberculosis. Resalta otra vez las pruebas moleculares. Y aún más cercano estaría hace tan solo 4 o 5 días, miren ustedes, la OMS ha publicado esta comunicación rápida que vamos a revisar posteriormente porque ha dado 9 recomendaciones que aunque muchas de ellas ya las conocíamos y estaban en el módulo previo, en otras actualizan puntos concretos. A veces es como un poquito redactar mejor la recomendación para que la conozcamos y para que la podamos implementar mejor en el terreno. Por lo tanto, como decimos, las pruebas moleculares rápidas tienen que ser las fundamentales para la detección de la tuberculosis y de la tuberculosis con resistencia a fármacos, ¿de acuerdo? Y yo, para hacer una revisión, he hecho estos 5 grandes grupos, el Ginesper, el TruNAT, el BDMAX y otras pruebas moleculares rápidas que aunque necesitan moderada complejidad pueden aportar bastante, incluso más que el Ginesper y que el TruNAT, el famoso Genotype o el LPA, que ha sido muy utilizado en toda la región, ¿de acuerdo? Y al final vamos a acabar un poquitín con lo que sería el futuro, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que es el secuenciamiento del genoma. Con respecto al Ginesper, ustedes saben, como yo digo siempre, aquí lo tienen, digo que es como una máquina de hacer café y el cartucho donde se pone la muestra es como el cartucho de una máquina de hacer café. Esto es como un pequeño laboratorio de biología molecular en miniatura, valga la redundancia, que además es una prueba muy sencilla y reproducible en terreno, que por lo tanto se puede hacer en cualquier centro periférico con unas mínimas condiciones ambientales y que como es una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, amplifica el número de bacilos en muy corto tiempo, en menos de 2 horas, y por lo tanto, al amplificar los pocos bacilos que puede haber en una muestra, puede llegar a ser positivo con tan solo 12 bacilos por mililitro o centímetro cúbico de muestra. Esto con los cartuchos ultra, que es los que tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Y si esto lo comparamos con los 5 a 10.000 bacilos por mililitro de muestra que son necesarios para una vaciloscopía positiva, por lo tanto es clave en aumentar la detección.
he visto con un poquito de pesar en los últimos 5 a 10 años como en toda la región se ha utilizado el Ginesper de una manera prioritaria, pero tan solo para una de las grandes propiedades que tiene Ginesper, que es la detección de la resistencia a la rifampicina, que es muy buena, pero se ha dado de lado a la otra gran propiedad que para mí es más importante, que es aumentar la detección de los casos de la tuberculosis. Miren ustedes, el Ginesper te da, vamos a ver que ahora mismo utilizamos el cartucho Ultra. Antes utilizábamos el cartucho convencional que era el MTB-RIF. El MTB-RIF, el convencional, daba cuatro categorías semi-cuantitativas, que eran alto, medio, bajo y muy bajo. Más o menos, aunque no tiene una correlación exacta con baciloscopía, 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces y una cruz. O sea, el número de bacilos, el número de carga bacilar. Bien, esto era con el cartucho MTB-RIF convencional. ¿Qué ocurre? El cartucho MTB-RIF convencional, vamos a ver después, para hacer positivo necesitaba alrededor de 130 bacilos por mililitro de muestra. Y el Ultra necesita 12. Luego, entre 130 y 12 hay una nueva categoría que aporta el Ultra a categoría semicuantitativa a lo que aportaba antes el cartucho convencional MTB-RIF, que es el trazas. Y el trazas yo lo quiero revisar un poquito porque está dando mucha confusión, sobre todo en pacientes previamente tratados. Miren ustedes, lo que es una realidad es que si se realiza un Ginesper Ultra es porque hay una sospecha de tuberculosis. Por lo tanto, encontrarnos ADN de Mycobacterium tuberculosis debe ser siempre interpretado como tuberculosis, pues esa sospecha clínica eleva muchísimo el valor predictivo positivo de la prueba hasta casi un 100%. ¿De acuerdo? Porque hay algunas recomendaciones, incluida la OMS, que dice, cuando el paciente ha sido tratado en los 2 o 5 años previos, puede que este traza sea ADN de la tuberculosis previa tratada. Sí, pero esto sería si hiciéramos estudios en pacientes que se han quedado asintomáticos. Si el paciente viene de nuevo con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis, ¿qué va a hacer? Que se han quedado ahí 4 bacilos, que no sabemos dónde, muertos, esperando a que le hagamos la prueba, o es que de verdad está habiendo una recaída. Es mucho más frecuente que sea una recaída. Pero es que además, en el peor de los casos, operativamente, más vale dar un tratamiento de más en un paciente con síntomas sugestivos de tuberculosis y un Ginesper con el resultado trazas, o sea, con ADN de Mycobacterium tuberculosis, que no darlo pensando que puede ser un falso positivo. Por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, el trazas es tuberculosis y hay que tratar siempre. No hay que esperar a ver si es que el paciente tuvo tuberculosis o no la tuvo. Es que tiene síntomas y por lo tanto tiene síntomas sugestivos de tuberculosis y esto ya por sí mismo aumenta el valor predictivo del resultado de la prueba. ¿De acuerdo? Lo que ustedes también saben es que el trazas tiene tan poco ADN que habitualmente no da suficiente para darnos un resultado de la resistencia a la rifampicina. Luego, cuando hay trazas, va a dar resultado de resistencia a la rifampicina indeterminado. Aquí, ¿qué habría que hacer? Por supuesto, hay que hacer un cultivo que puede darnos el resultado, pero el cultivo va a demorar tiempo y hay que tomar una decisión clínica. Pues la decisión es bastante sencilla. Si el paciente, el que me da trazas, no ha recibido previamente tratamiento y no es contacto de un paciente que tenga resistencia a la rifampicina, se le da un esquema de primera línea. Pero si el paciente ha fracasado un esquema previo o es contacto de un paciente que tenía resistencia a la rifampicina, en espera del resultado del cultivo se le da un esquema con fármacos de segunda línea. O sea que hay que jugar con la gran probabilidad que deberíamos de tener una tuberculosis sensible o resistente a la rifampicina. El Ginesper ya lleva más de 4 años que la OMS se quedó muy claro. Había que utilizarlo como test inicial en el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Por muchas razones, pero miren, yo me quedo con esta que puso hoy bien claro. Y es que los resultados del Ginesper mostraron mejoras importantes en los resultados del tratamiento. Había más curados, menos muertos y menos perdidos de seguimiento cuando el Ginesper reemplazó la baciloscopía como test diagnóstico inicial. Luego ya no queda duda, hay que reemplazar la baciloscopía, porque si no podríamos estar incurriendo en un problema ético, porque hemos demostrado que es mucho mejor. Miren ustedes, en esta publicación de enero del 2020 se hizo un extenso metaanálisis donde se demostraba que la sensibilidad global del Ginesper Ultra era de un 90%. Si se excluía el trazas era un 85%. O sea, más o menos que el cartucho convencional MTB-RIF, el anterior, nos hubiera dado una sensibilidad de un 85% y lo que aporta con ese trazas, el Ultra, sería un 5% más, que sería lo que tendríamos que andar aplicando.
Y también entonces ya nos hablaba cómo la sensibilidad y la especificidad para detectar resistencia a la rifampicina con este amplio metaanálisis también era bastante buena. ¿De acuerdo? Bien, hace ya 2 años vuelve a haber un nuevo módulo de la OMS donde se publica qué hacer con los niños y adolescentes. Y fíjense ustedes que ya empiezan a hablar de algo más que nos generaba mucha duda. Y es que el Ginesper también se puede hacer o se debe hacer en otras muchas muestras, como vamos a ver ahora, en esputo, en aspirado nasofaríngeo, en aspirado gástrico, en heces y siempre en lugar de la vaciloscopía, cultivo y test de sensibilidad fenotípicos. En este módulo se acaba una tabla donde pueden ver ustedes aquí la sensibilidad que tendría el Ginesper y el Ginesper Ultra para detectar tuberculosis. Y hay algo importante, miren, analiza en el esputo un 65%, en el aspirado gástrico un 73%, en lo que sería el aspirado nasofaringeo un 46%, en las heces, en la caca, también miren ustedes, ¿de acuerdo? Incluido en los pacientes con VIH positivo. Por lo tanto, también algo importante, se puede hacer en todas las otras muestras, incluido en la caca, que es algo que nos genera, o en las heces, que es algo que nos genera un poquitín de duda, ¿de acuerdo? Bueno, al final hay 3 cartuchos, el de la izquierda que es el MT-Berriz, que decíamos que ya lo hemos desechado, y que también comentábamos que su límite de detección era 131 UFC, significa unidades formadoras de colonia o bacilos por mililitro de muestra, y miren ustedes como tan solo con 12 o 13 el ultra es más sensible por esa categoría diagnóstica semicuantitativa que es en las trazas, ¿de acuerdo? Además tarda bastante menos tiempo, de tal manera que ahora mismo en todo paciente con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis habría que hacerle un Ginesper Ultra. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque la sensibilidad para detectar tuberculosis es cercana al 90%. O sea, que aporta de un 25 a un 30% más diagnósticos que la vaciloscopía, cuya sensibilidad máxima no supera el 60 o 65%. Por lo tanto, es clave en aumentar la detección. ¿De acuerdo? Pero tiene una serie de limitaciones. La más importante es que no es válida para monitorear el tratamiento. ¿Por qué? Porque como no distingue bacilos vivos de muertos, porque detecta ADN, que también están en los bacilos muertos, y es capaz de ser positivo con muy pocos bacilos, puede dar positivo durante el tratamiento aún con pocos bacilos muertos. Pero esto es para ver, para monitorear la respuesta al tratamiento. Sin embargo, sí que el Ginesper durante el tratamiento es una prioridad en los pacientes que no responden bien al tratamiento, porque se ha podido amplificar el patrón de tratamientos. O sea, que una cosa es para detectar cómo se evoluciona el tratamiento y otra es cuando el enfermo no va bien, a ver si es que tiene una resistencia a la rifampicina. Y esto se vio en esta publicación que ya tiene 10 años, donde se podía ver, por ejemplo, la tasa de negativización, lo podían ver ustedes aquí, en azul, con la vaciloscopía. La vaciloscopía también detecta bacilos muertos, pero como necesita un volumen muy grande de bacilos para ser positivo, pues miren ustedes, al final se correlaciona mucho lo que sería con, en verde estaría en medio, el cultivo en medio sólido y en rojo, aquí lo están viendo, en cultivo medio líquido. Al final son muy similares seguir por vaciloscopía o por cultivo, pero miren lo que ocurría con Ginesper. Como con muy pocos bacilos, aunque sean muertos, podía dar positivo, se mantenía la positividad durante bastante tiempo. Por lo tanto, la vaciloscopía debería ser la técnica de seguimiento de los pacientes, que es para lo único que se ha quedado, como podemos luego si quieren razonar. Y como todos ustedes saben, hay un tercero que salió también hace unos 3 o hace unos 4 años, que sale sobre todo en estas recomendaciones de hace 3 años y medio de la OMS, que lo valida claramente, que es el Ginesper XDR, que además, vuelvo a decir, que es automatizado y de baja complejidad, algo importante, ¿de acuerdo? Y que nos vale no solo para la detección de isoniacidas, sino de fluoroquinolonas, con estas sensibilidades que podemos ver aquí nosotros claramente. El gran aporte es que detecta 10 mutaciones ligadas a resistencias. Pero como yo digo, tiene 2 problemas que ahora analizaremos. Lo más importante que nos aporta Ginesper XDR es que detecta las mutaciones GIR-A y GIR-B, que son las asociadas o las ligadas a la resistencia a las fluoroquinolonas. Y todos sabemos que cuando hay resistencia a la rifampicina, el fármaco más importante que tenemos serían las fluoroquinolonas. También en algunos países de la región, incluido Perú, Ecuador, etcétera, también nos puede aportar mucho qué hacer o qué ocurre con la isoniazida, que también de entrada recuerden que el Ginesper Ultra tan solo nos habla de la rifampicina. Para mí tiene 2 pequeñas limitantes que, bueno, tenemos que jugar con ellas. Primero, es que no detecta resistencia a la rifampicina.
A mí me hubiera gustado que de estas mutaciones que están viendo ustedes aquí, quitaran alguna y pusieran el RPO beta, que es el que detecta la resistencia a la rifampicina, y tener en el mismo test todo el mismo paquete. Por lo tanto, como no lo detecta, hay que hacer este test en muestras que ya han sido diagnosticadas de resistencia a la rifampicina, bien por el Ginesper Ultra o bien por otros métodos. Y luego además, esto lo saben los que trabajan en el laboratorio, necesita un módulo de 10 colores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el Ginesper XDR no se puede procesar en las máquinas que teníamos habitualmente para procesar los cartuchos de Ginesper Ultra, que son de 6 colores. Y esto puede ser un pequeño limitante. Algo importante, miren ustedes, esta sería la definición o el resultado que nos da el Ginesper XDR. Y quiero resaltarles como hay en algunos pacientes, no muchos, pero que nos puede ayudar mucho, que nos habla bien de resistencia a la fluoroquinolonas detectada. Esto supondría, cuando te dice esto, que es resistencia a todas las fluoroquinolonas. Pero como digo, en algunos pocos pacientes nos puede hablar esta categoría que podemos aquí, resistencia a la fluoroquinolona de bajo nivel detectado. O sea, te dan la resistencia a las quinolonas dos categorías. Uno, resistencia detectada. Si te da esa categoría, es que es resistente a todas las fluoroquinolonas. Pero si te dice resistencia de bajo nivel, esto desde un punto de vista clínico puede suponer o supone prácticamente siempre que podrían servir altas dosis de moxiflosacino. O sea que hay resistencia al levofloxacino, parcialmente a moxiflosacino, pero hay una sensibilidad casi completa a altas dosis de moxiflosacino. Y lo mismo ocurre con la isoniazida, que si nos dice resistencia a la isoniazida detectada, esto es una resistencia total. Pero si nos dice de bajo nivel, es por el gen INHA, ¿de acuerdo? Que todos conocemos y que ahora analizaremos con el genotype, que nos diría o nos daría la información de que altas dosis de isoniazida también podrían trabajar. Como digo, tiene el problema de que necesita el módulo de 10 colores, de tal manera que los módulos de 6 colores, que tenemos muchos en la región, solo pueden procesar cartuchos convencionales MTB-RIF y los cartuchos Ultra, pero no el ESPER, el cartucho ESPER, ¿no? Sin embargo, el módulo de 10 colores sí que puede procesar los tres. Por lo tanto, lo ideal que se ha ido diciendo en los países es que al principio compren algunos módulos de 10 colores para que estén centralizados y tan solo procesen las muestras que ya ha dado resistencia a la rifampicina, pero que en un futuro todo lo que se compre sea de 10 colores para que puedan procesar todos los cartuchos. ¿De acuerdo? El segundo, que también es una prueba que se está empezando en la región, que sería el TrueNAT. El TrueNAT, desde un punto de vista de lo que me aporta, es lo mismo que me aporta el Ginesper. Me aporta la misma capacidad de detectar resistencias, perdón, de detectar tuberculosis, también en muy corto tiempo, en el tiempo parecido al Ginesper, la misma capacidad de detectar resistencia a la rifampicina, pero tiene dos grandes ventajas. La primera no es tan importante y es que necesitan menos muestras, 0,5 mililitros, pero la segunda sí, y es que va con una máquina portátil con batería incorporada. De tal manera que miren ustedes, aquí podemos ir con una maleta y llevar el diagnóstico a las selvas, a los lugares más recónditos, a la cumbre, a cualquier lugar. O sea, esto es como más un punto de cuidado, point of care, del paciente. O sea, acercamos el diagnóstico a la cama del paciente. Como digo, es un diagnóstico operado por una batería automatizada y tiene dos procesos. Aquí primero se detecta ADN de Mycobacterium tuberculosis y solo en los que da positivo se realiza el test de la resistencia a la rifampicina. No es como el Ginesper que hace las dos cosas a la vez. De tal manera que, como vemos también, además, otra de las grandes ventajas del TrueNAT es que tiene un panel para detectar otras muchas enfermedades, como estamos viendo aquí, que son algunas de ellas prevalentes en momentos epidémicos en la región. O sea que es un punto de diagnóstico una prueba de diagnóstico en el punto de atención y además vale para muchos paneles. De tal manera que la gran ventaja que tiene con respecto con respecto a Ginesper es que es más una máquina para lugares donde se atiende al enfermo, que no está totalmente automatizada y que está diseñada para lugares donde puede haber problemas con la electricidad, porque tiene una batería incorporada, y donde se necesita que el test sea realizado en el lugar, en el momento. O sea, un punto de cuidado, de acercar al enfermo. Bien, quiero tan solo que veamos a estas dos pruebas, al Ginesper y al TrueNAT, es a lo que ahora mismo fundamentalmente le llama la OMS pruebas de baja complejidad. ¿Por qué? Porque como les he dicho antes, hace tan solo menos de una semana,
¿de acuerdo? La Organización Mundial de la Salud ha sacado una comunicación rápida para actualizar todo lo que había con respecto al diagnóstico de la tuberculosis y de la tuberculosis con resistencia a fármacos. Y saca 9 recomendaciones que quiero que un poco las leamos. Miren ustedes, en adultos y adolescentes con síntomas o signos de tuberculosis o que hayan dado positivos en una búsqueda activa de tamizaje en la población, se le deben realizar pruebas de amplificación de ácidos nucleicos manuales de baja complejidad, Ginesper, ¿de acuerdo? O Trunad, en muestras respiratorias como prueba diagnóstica inicial en lugar de la microscopía de frotis o el cultivo. Luego, recomendación sólida, fuerte, ¿de acuerdo? Aquí la estamos viendo, lo vuelve a reiterar. Pero fíjense ustedes también, pone, en los que tienen VIH se deben utilizar a la vez, no una sí o otra no, a la vez se deben utilizar, o sea, se posiciona con que las dos sean a la vez, la prueba molecular rápida de baja complejidad, Ginesper Ultra o Trunad, y el TB-LAMP en orina, que no lo estamos aplicando mucho en la región. En los pacientes con VIH, los dos a la vez, más que uno y luego otro, ¿de acuerdo? O más que tan solo lo que sería la prueba molecular rápida de baja complejidad. También dice que en los niños que presentan signos y síntomas, eran pacientes, los otros eran pacientes con VIH, también se deben utilizar a la vez las pruebas moleculares rápidas de automatizadas de baja complejidad en muestras respiratorias y en heces. Luego en el VIH, paciente con VIH, a la vez la prueba molecular rápida y el TB-LAN en orina, ¿de acuerdo? En niños y adolescentes hay que hacerlo también, o se puede hacer a la vez, ¿de acuerdo? En muestras respiratorias y en heces, en lugar de tan solo en muestras respiratorias o de heces de manera única, ¿de acuerdo? En niños con VIH pone se pueden a la vez utilizar también pruebas moleculares rápidas, niños con VIH y también en heces y el TB-LAN de nuevo. O sea, aquí ya habría tres cosas, la muestra respiratoria, heces y el TB-LAN porque son niños con VIH. También pueden ver ustedes que en niños y adolescentes también se deben utilizar las pruebas moleculares rápidas, como hemos dicho antes, está la como la rifampicina. También fíjense ustedes, en pacientes con signos y síntomas de meningitis tuberculosis se deben utilizar, ¿de acuerdo? También estas pruebas moleculares rápidas de baja complejidad, estamos hablando de Ginesper o Trunad, en el líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico inicial de meningitis tuberculosa en lugar de la baciloscopía o cultivo. O sea, claramente se posiciona de nuevo estas pruebas moleculares rápidas. Y en tuberculosis extrapulmonar, en personas con signos y síntomas de tuberculosis extrapulmonar, también se debe, o sea, mandatorio, obligatorio, estas pruebas moleculares rápidas en aspirado de tejido de ganglio linfático, en tejido pleural, en líquido sinovial, en líquido peritoneal o líquido pericárdico para el diagnóstico inicial, también en lugar de la baciloscopía o el cultivo. O sea, está dejando muy claro que esta es la prioridad, como íbamos hablando hasta la fecha. Y aquí ven ustedes también cómo se pueden utilizar en niños y adolescentes estos métodos en lugar de la baciloscopía o el cultivo. Por lo tanto, fíjense ustedes que poco a poco ha ido habiendo un cambio y hay un cambio absoluto. Hay que utilizar estas pruebas moleculares rápidas de baja complejidad prácticamente en todos los diagnósticos y en los pacientes con VIH a la vez del TB-LAN y en los niños además a la vez haciéndolo en muestra respiratoria y en heces. Bueno, tan solo resaltar un poquito estas pruebas que también sacó la Organización Mundial de la Salud en esta recomendación que dio hace ya más de 3 años, en enero del 2021. Y es que había 4 pruebas ya aprobadas, el LaboReal-Time, el Fluorotyx, el VIDIMAS y el COBAS, que son también muy buenas. Miren ustedes, además son pruebas para diagnosticar múltiples enfermedades. Esta es la realidad. Todas estas pruebas tienen la misma capacidad de detectar tuberculosis, o sea, alta sensibilidad, que Ginesper Ultra. La misma capacidad de detectar resistencia a la rifampicina que Ginesper Ultra. Pero además tienen la gran ventaja de que en el mismo test se detectan las dos mutaciones asociadas a resistencia a la isoniazida, la de bajo nivel INHA y la de alto nivel de resistencia CADG. O sea, como si dijéramos, es un Ginesper mejorado. Son mejores pruebas que
que el Ginesper, porque me aportan lo mismo que el Ginesper Ultra y además la resistencia a la isoniazida, que sabemos que es un problema bastante común en toda la región. Solo tiene un pequeño problema y es que su complejidad es moderada, no es baja complejidad, por lo tanto tiene que estar en laboratorios de algo más de referencia. No es que sean en los laboratorios de referencia nacional, pueden estar en los laboratorios de los hospitales, pero son pruebas buenísimas que probablemente no se han estudiado tanto porque tienen otras de más baja complejidad, como es el Ginesper y el Tuna. ¿De acuerdo? Como ven aquí, además detectan las mutaciones asociadas a la resistencia a la rifampicina, en este caso el BDMAX, ¿de acuerdo? Y las dos, como he comentado antes, asociadas a la resistencia a la rifampicina. Y puede ser positivo con incluso algunos estudios han demostrado que podría ser positivo el BDMAX con un solo bacilo por mililitro de muestra. Esto superaría incluso la sensibilidad del cultivo. Aquí lo tienen, ¿vale? Y luego también la Organización Mundial de la Salud en enero del 2021, lo digo para las personas que trabajan en el laboratorio, también sacó esta prueba, el lleno escolar, para detectar resistencia a la piramida. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando habla de la sensibilidad habla de un 81%. 81% supone que cuando te da no detección de la mutación, el 80% es sensible, pero el otro 20% es que no está detectándola y hay resistentes. O sea, esto no es un dato tan preciso. Pero además quiero dejarles muy claro que no es una prueba que deberíamos implementar en nuestro laboratorio. ¿Por qué? Porque si quiero saber qué ocurre con la piracinamida, me basta con saber qué ocurre con la rifampicina, porque la actividad de piracinamida va muy ligada a rifampicina. Miren ustedes, cuando no se detecta resistencia a rifampicina o cuando se detecta susceptibilidad a rifampicina, por ejemplo por los métodos convencionales, fenotípicos, más del 90% también hay sensibilidad a piracinamida. Pero es que además cuando hay sensibilidad a rifampicina, piracinamida es muy buena para apoyar el efecto esterilizante de la rifampicina. De tal manera que cuando tú das rifampicina puedes reducir el tiempo de tratamiento a 9 meses y cuando das rifampicina y piracinamida lo puedes reducir a 6 meses. Conclusión, cuando un test me dice que no se detecta resistencia a rifampicina o que hay sensibilidad a rifampicina, que saben que son los resultados que te dan las pruebas moleculares o los métodos convencionales, yo sobre la marcha también acepto que piracinamida es sensible, ¿de acuerdo? Y además va a apoyar mucho a la rifampicina. Sin embargo, cuando hay resistencia a la rifampicina, en todo el mundo, más de un 50% de las veces hay resistencia a piracinamida. Pero es que además, si hay resistencia a la rifampicina a piracinamida, no vale para prácticamente nada, porque es un fármaco débil, claramente superado por los nuevos fármacos. Conclusión, ¿para qué quiero saber un test que me diga qué ocurre con piracinamida, que además es bastante inexacto? Me guío por lo que me diga la rifampicina. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ya caminando hacia el final y vamos con una prueba que se ha utilizado mucho en la región, que es el Genotype o el LPA, el ensayo de prueba en línea. ¿De acuerdo? Que es una técnica tan solo para diagnosticar resistencia a los fármacos fundamentales. Porque como es una PCR convencional, amplifica muy poco, de tal manera que entonces solo se puede hacer en pacientes que tienen baciloscopía positiva. Conclusión, no son pruebas que me detecten más tuberculosis como me hacían las otras pruebas moleculares rápidas. Además tiene problemas. Fueron muy buenos porque fueron de los primeros que salieron, las primeras pruebas que salieron, y aportaron mucho sobre los resultados de las resistencias. Primero hay que extraer el ADN, segundo hay que amplificarlo, tercero hay que hibridarlo y luego hay que interpretar los resultados. Conclusión, necesitamos un laboratorio de biología molecular con 3 habitaciones separadas y nivel de bioseguridad 3, que las pruebas moleculares rápidas con nivel de bioseguridad 1 es suficiente, porque es una prueba que debe estar centralizada en los laboratorios de referencia. Además, como he dicho antes, es una PCR convencional, de tal manera que amplifica poco comparado con Ginesper, de tal manera que hay que hacerse prioritariamente en pacientes con baciloscopía o cultivo positivo. Luego no me aumentan la detección. Saben ustedes que detecta resistencia a la rifampicina y los dos genes que ya hemos dicho antes que se asocian a resistencia a bajo nivel, INHA, que podría valer dar dosis normales o incluso un poquito más elevadas de isoniazida porque trabajarían aunque hubiera resistencia, o el CAZ-G, que es una resistencia de alto nivel o cuando están los dos. Pero que sepan que estas mutaciones también nos las detecta ahora mismo Ginesper XDR. Y también nos lo detectan las nuevas plataformas moleculares que hemos dicho antes, BDMAS, Aboreal Time, Fluorotype y COBAS. ¿De acuerdo? Luego, que son más sencillas que el Genotype o que el LPA y que además son mucho más sensibles. Lo digo porque al final también ocurre
lo mismo con el genotype de segunda línea, que me da una buena información de la resistencia o sensibilidad a las fluoroquinolonas y a los inyectables de segunda línea, pero esto también me lo da Ginesper XDR. De tal manera que ahora mismo el LPA o el genotype, tanto primera como segunda línea, ha sido claramente superada por las nuevas plataformas moleculares más sensibles y rápidas. El LPA o genotype de primera línea ha sido claramente superado por las nuevas plataformas que detectan resistencia a rifampicina e isoniazida, repito, Vidimat, Aborrealtime, Fluorotype y Cobas, ¿de acuerdo? Que son mucho más sencillas y que además detectan mucha más tuberculosis. O si lo quieren, puede ser detectada por un Ginesper Ultra y luego un Ginesper XDR. Nos dan las dos y también es más sencillo. Y el LPA para segunda línea, el genotype para segunda línea, ha sido claramente superado por el Ginesper XDR, que me reconoce o que me da la misma información que me daría el genotype y es mucho más sencillo de realizar. Por lo tanto, no digo yo que tiren lo que tienen, pero creo que no debería invertir más en la región en lo que es el genotype o el LPA. Y estamos terminando con lo que es el futuro, que ya lo tenemos aquí, que es el secuenciamiento del genoma. Sería secuenciar los más de 4 millones de pares de bases para mirar las mutaciones, todas las que se pueden asociar a resistencia a los fármacos. Aquí tenemos diferentes secuenciadores del genoma, lo estamos viendo aquí. El laboratorio manda a secuenciar y analiza el genoma. Se revisan las mutaciones que aparecen con los bases de datos internacionales para ver cuáles de ellas de verdad están correlacionándose con resistencia a los fármacos. Y con esta información se puede informar que en el paciente se detecta una mutación que confiere resistencia con un alto nivel de probabilidad a determinados fármacos. En la actualización que sacó la OMS, el nuevo módulo hace tan solo 6 meses, habla ya muy claramente del secuenciamiento de nueva generación. Y dice, por ejemplo, estamos hablando del nuevo módulo de la OMS, en personas con tuberculosis pulmonar confirmada, bacteriológicamente, se pueden utilizar tecnologías de secuenciación de nueva generación en muestras respiratorias para diagnosticar resistencia a rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas, piracinamida y etambutol en lugar de las pruebas de susceptibilidad a fármacos fenotípicos basadas en cultivos. Es una recomendación condicional, pero ya está ahí en la OMS. Y también nos dice que cuando hay una tuberculosis con resistencia a la rifampicina confirmada bacteriológicamente, entonces sí que se pueden utilizar también estos secuenciadores de nueva generación, pero en este caso para detectar resistencia a isoniazida, fluoroquinolonas, bedaquilina, linezolid, clofazimina, piracinamida, etambutol, amicacina y estreptomicina. Y mejor esto que los test de sensibilidad fenotípicos, o sea, los está poniendo ya por delante. También en ese módulo habla de 3 secuenciadores que yo creo que el que más aporta de todos es el primero, el diplex, MIC-TB, que nos detecta resistencia, es muy sencillo, nos detecta resistencia a rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, fluoroquinolonas, bedaquilina, linezolid, clofazimina, amicacina y estreptomicina. Y que sepamos, ya para terminar, que si nosotros procesamos una muestra del mismo paciente, la misma muestra, por una prueba molecular rápida y por los test fenotípicos convencionales basados en cultivo, alrededor de un 5 o un 10%, sobre todo para rifampicina, vamos a tener discrepancias. ¿De acuerdo? Las discrepancias irían a favor de que la razón la lleva el test fenotípico porque la mutación que conlleva la resistencia está fuera de la región que está estudiando el ensayo molecular. Por ejemplo, en el Ginesper Ultra estudia alrededor de un 95% de la mutación del RPO beta. ¿Qué hay si la mutación está en el otro 5%? Que no la detecta, pero la detecta el método convencional líquido. Pero no crean que por eso lleva siempre la razón el método fenotípico, porque a favor del test molecular, a favor de que la razón la lleva el test molecular, es que el test molecular detecta mutaciones poco comunes no detectadas por el método fenotípico, sobre todo por los medios de cultivo líquidos. De tal manera que ese 5% no es que le dé la razón siempre al método fenotípico. La realidad es que siempre que detectemos resistencia a la rifampicina, hay que creérsela, porque ninguno de los dos métodos es 100% creíble y le falta un 5% para darnos la solución. Y sí que sabemos que cualquier método que detecte resistencia a la rifampicina no trabaja. Aunque haya otros métodos que nos digan que no detecta resistencia o que hay sensibilidad. De tal manera que, como digo aquí, cualquier test informando de resistencia a la rifampicina se debe aceptar como tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Con respecto a la isoniazida, ya saben ustedes que puede haber una discrepancia respecto a las mutaciones, sobre todo si hay mutaciones en el INHA, donde podrían valer dosis altas de isoniazida.
Con respecto a las fluoroquinolonas, lo hemos visto antes que el Ginesper XDR nos da unas mutaciones que nos dice resistencia de bajo nivel en las fluoroquinolonas, lo cual supondría que podrían valer altas dosis de moxifloxacina. Y esas mutaciones también nos las informa el genotype o el LPA de segunda línea. Y para los inyectables de segunda línea, que ya casi no utilizamos, ocurre lo mismo para la micacina. Pero en cualquier caso, el fármaco que más nos preocupa es la rifampicina. Y repito y reitero, cualquier test informando de tuberculosis con resistencia a la rifampicina, a pesar de una posible discordancia con otros test, debe ser aceptado como TB con resistencia a la rifampicina. ¿De acuerdo? Que no nos quede duda. Lo ideal sería que fuera microbiológico porque es el que nos confirma la enfermedad, ¿de acuerdo? Pero el diagnóstico microbiológico, las pruebas microbiológicas, para que me den positivo tiene que haber un número mínimo de bacilos por mililitro de muestra. Luego habría que buscar la prueba que tiene o que necesita menor número de bacilos por mililitro de muestra para ser positiva. Y también la que cuesta de menos. De tal manera que miren arriba, la baciloscopía no puede seguir siendo la base del diagnóstico, porque aunque tarda poco necesita de 5 a 10.000 bacilos por mililitro de muestra. Y la base debería ser fundamentalmente el Ginesper Ultra, donde con una sola hora y con solo 12 a 16 bacilos por mililitro de muestra, o sea, una sensibilidad similar al cultivo, pero en una hora nos va a dar el diagnóstico. ¿De acuerdo? Y que sepan que al final, y esta sí que es la última diapositiva, en el diagnóstico de la tuberculosis tenemos tres grandes categorías diagnósticas. Certeza absoluta, no hay duda, hay tuberculosis. Cuando hay un cultivo con crecimiento de Mycobacterium tuberculosis o cuando una prueba molecular detecta ADN de Mycobacterium tuberculosis. Ahí no hay duda, como yo digo, Mycobacterium tuberculosis no está ahí para bailar salsa o reggaetón, está para hacer daño. Es de alta probabilidad, de tan alta que justifica iniciar tratamiento, pero no de certeza absoluta cuando hay una baciloscopía positiva, porque podría ser otra micobacterias no tuberculosas, cuando hay granulomas caseificantes y o células de Langerhans en la biopsia, que también podrían ser otras micobacterias, o cuando tengo un test positivo de LAN en orina, que prácticamente siempre es tuberculosis, pero no siempre, podrían ser también otras micobacterias no tuberculosas, porque el LAN, el lipoarabinomanano, también está en la pared de estas micobacterias no tuberculosas. Y que sepan que al final, aunque tengamos el mejor laboratorio del mundo, con los mejores técnicos del mundo, lo mínimo que pueden detectar las pruebas que tenemos hasta ahora son 10 bacilos por mililitro de muestra. De tal manera que aquellas tuberculosis que tengan menos de 10 bacilos por mililitro de muestra me van a dar las pruebas negativas. Y son tuberculosis. Y aquí a veces están metidos las formas de tuberculosis que más matan. La meningia, la miliar, la pericárdica, que tienen una población bacilar muy baja. De tal manera que si yo tengo una elevada sospecha clínica y radiológica, se han descartado otras enfermedades y las pruebas microbiológicas y moleculares son negativas, hay que dar tratamiento para la tuberculosis. Y si el paciente se cura, se acepta el diagnóstico de la tuberculosis. Se llama diagnóstico por exclusión, que ahora llamamos un diagnóstico clínico. ¿De acuerdo? Bueno, solo me queda darles las gracias de nuevo por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes y lamentar muchísimo no poder estar allí en presencia, que me hubiera encantado. Ir a Perú siempre es un auténtico lujo, ¿de acuerdo? O también haberlo hecho en la vía online, que ustedes ahora pudieran hablar conmigo, pero es que me pilla el momento de mi charla con un curso que estoy dando en un país vecino y me era imposible conectarme. Pero por favor, si ustedes tienen algún tipo de dudas, escríbanme a cualquiera de los correos que ven ustedes ahí debajo, ¿de acuerdo? Que son mis correos y yo me comprometo a contestarles en menos de 24 horas. Y quiero despedirme con, bueno, mandándoles un abrazo muy fuerte desde el hospital donde trabajo. Este es el Hospital Dr. Negrín, aquí es donde yo estoy, en esta pequeña isla que es Gran Canaria. Somos islas españolas, pero estamos a la cabeza, fueron las primeras que conquistaron los españoles cuando iban para América, entre España y América. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos sentimos muy latinoamericanos y para mí es todo un placer siempre poder colaborar con todos ustedes. Un fuerte abrazo y les deseo todo el éxito que ustedes se merecen en este congreso.